Muy buenos días. Namaste. Namaste. Hola Bienvenida, Mari. Pauli. Hola a todos ahí. Buen día. Menos mal, Mari, arrancamos. Qué bueno de saber que bueno, Ataraxia se abre a este espacio sublime que generamos todos, creamos estas condiciones, así que gracias, gracias. Buen día, Mari. Hoy hacemos la previa juntos con todos, porque nosotros nos reunimos con Mari antes un ratito, 5 minutitos y todo, y después abrimos y ya tenemos todas las coordenadas. ¿Estás de anfitrión, no de anfitrión? Vamos a compartir. Y hoy llegaba, en realidad llegaba bien, pero está Blanqui en el medio. Está la gatita. Hay que saludarla, hay que saludarla. Ella está, llueva, haga sol, siempre está. Así que, viste, uno viene todo así y momentito, y bueno, así que Blanqui. Te alinea, te hace una limpieza y ahí arrancas. Tal cual, es así, nos detiene. Por eso, detenernos hoy entre todos en este espacio de ataraxia es ponerle freno a eso que viene de afuera, todo lo que tenemos que hacer en el día, las obligaciones, y nos lleva puesto. Y cuando le ponemos ese freno es algo que nos vuelve a conectar, nos vuelve a conectar. Así que bueno, ahora saludamos a todos. Muy Ya me- bienvenidos, Gabriel, bienvenida Fresia y Centro Intihuasi, bienvenida Laura Laura H, bienvenida Liliana, bienvenido Martín y bienvenida Raquel. Bueno, qué bueno esas ventanitas de luz. Son ventanitas de luz y gracias a la luz estamos y que nos podemos así en el espacio estar reunidos, reunidos. Así que, y bueno, y esa resonancia que nos permite, bueno, generar ese espacio. Y qué mejor, bueno, miraba recién las obras, bueno, gracias a ese video de una señora Martincha que estaba en el espacio de YouTube. Y Maravilloso, maravilloso ese video, lo amo. sí, sí, es un recorrido. Y ahora pensaba hace 12 años. Bueno, me acuerdo que lleguemos a los 12 años. 7 años, 7 años de la exposición de esa obra maravillosa en Mar del Plata, en el Museo Mar. Y bueno, desde ese momento, bueno, fue la inspiradora, fue el muso inspirador Eugenio Cutica, que nos permite estar y que nos permite volver a conectar con ese arte que conmueve. Hoy vamos después de la meditación del jueves pasado, que es algo maravilloso, porque bueno, como resorte después con Marisa intercambiábamos en que nos saltó como resorte después de la meditación esa frase de Eugenio, el arte no es arte aquello que no conmueve. Bueno, ahora lo voy a decir bien, El arte que no conmueve no es no es arte. arte. Cambiamos el- Hay una el- meditación que tiene ese nombre. hoy vamos con esa meditación. Y lo bueno que está generando, después de escuchar más de escuchar, experimentar, y cada vez que uno vuelve a las meditaciones también de Eugenio, nos permiten a volver y también se crea ese espacio de meditación, porque uno dice meditación, bueno, pero también es un espacio de reflexión y también de disponernos a ser guerreros. Yo pensaba en cada uno de los que nos disponemos en nuestra práctica, cual sea disponerse a eso es realmente a guardarse, a resguardarse a ese lugar y no olvidar lo que verdaderamente en esencia somos, ¿no? Entonces se está encontrando porque bueno, a veces lo de afuera es muy fuerte, que nos arrastra, yo digo, es como una ola, ¿viste? Que vos te paras en la piedra, parece que estás en la roca, y viene la ola tan así, te llevó. Bueno, muchas veces nos vamos con emociones hacia otro, que después queremos volver para atrás, ¿pero por qué? Porque en ese momento nos arrastró. Entonces, ¿qué nos muestra el camino de Ataraxia? ¿Y qué nos muestra Luna parada sobre esa silla? O sea, está parada desde un lugar de firmeza, de un lugar de donde está viendo más allá de lo que se le está presentando, tiene una mirada hacia,
hacia lo verdadero. Y lo verdadero es ver esa obra que se nos presenta en el día, la cual puede estar falsificada y nos enganchamos con esa obra, el ego se dispara, se identifica con el personaje y se fue, volcó, volcó. Entonces prepararse, disponerse a observar la realidad desde una realidad a cual es poder ver con los ojos, pero sentirla desde la verdad. Y esa verdad, sentirla de la verdad, es como cuando terminamos la meditación y Eugenio pregunta, bueno, ¿qué sienten? ¿No? Entonces en ese estado hay algo que nos damos cuenta que está permanente, pero el tema es que lo tapamos o nos arrastra. Entonces, decía que el jueves pasado, desde la meditación, es como que vamos tejiendo ese espacio en donde podamos entrar y salir, porque no somos humanos y entonces quedamos enganchados, pero que ese espacio que nos tenga atrapada esa situación sea la menos posible. Y para eso es necesario, como cuando vamos al gimnasio, entrenarse, a estar preparado. Entonces, qué mejor las meditaciones y quería compartir el camino que después de la meditación vamos atando esos hilos. Capaz que, y a eso lo invito también a todos, esos hilos que después de la meditación uno encontró quizás en una película, en un libro, en una palabra, en una frase, en la etimología de la palabra, esos son, y que después esas palabras, porque en realidad son las que el lenguaje sublime, el lenguaje nos tiene, ¿no? Nos dice Eugenio, el lenguaje nos tiene, si el lenguaje nos tiene, también con otro lenguaje alineado a lo sublime, nos saque. Y esto es el sentido de las meditaciones y podamos como armar un programa en donde de una meditación a la otra le vamos poniendo los condimentos. Entonces cada uno va a tomar el suyo. Vieron que las recetas para uno usa los mismos ingredientes, pero la experiencia en el sabor es diferente en cada uno. Pero sí necesitamos de saber de los ingredientes. Pauli, te cuento. Me quedé muy conmocionada con la meditación del jueves pasado y implementé un diario de autoobservación de palabras. Qué bueno esto. ¿Y cómo funciona? Tengo que estar atento a las palabras que pronuncio y donde detecto una que no materializa lo que yo quiero, la anoto. Ah, Y o no la digo más o la cambio por otra. excelente. Es una forma de estar atentos, hablando de diccionarios. Excepcional, creo que excelente. Y eso cuando lo vamos, esa es una excelente práctica porque nos permite aplicar el observador, poner ahí como si fuera un guardián a qué le permitimos entrar, porque en Ujú, realidad el tema es, las situaciones son, pero ahora cómo las tomo y cómo las paso por nuestro sistema, es una decisión. Y si las alineás, es como que, bueno, volvemos a esa dimensión. Entonces el estado de paz se empieza a crear. Ahí viene es una actitud artística. ujú. Muy buena, muy bueno. Bueno, ahí entonces en este encuentro de hoy, tomando, ¿y qué hago como práctica? ¿Qué me quedó como práctica del jueves pasado? Fue a buscar al muro de Eugenio, porque a las dos nos saltó el arte que no conmueve, no es arte, si no lo digo de vuelta, será al revés. Pero el verdadero arte es el que conmueve. Ese, digamos, sería el sentido. Entonces fui a buscar, y también lo dejo como práctica, no voy a leer todo el texto, sino que quiero que esto después sea, si a uno le nace ir a buscar, sí me voy a quedar con el final del texto en que en otro post, Eugenio, y así otro, busquen la palabrita en el Facebook. Hay un lugarcito que dice buscar en la lupa y dice buscar solo en este muro, ¿no? Y ahí ponen conmover, ¿no? Buscan conmover y ahí le trae todo lo que Eugenio
puesto con la palabra conmueve, conmover, y bueno, y cómo eso vamos tejiendo, porque yo digo, no nos quedemos solo con una frase, ¿no? Porque es bellísima y tiene tanta verdad, y tanta verdad para explicarla, y tanta verdad que, por ejemplo, desde una visión yógica, lo podemos explicar. Y cuando ya lo podemos explicar, y eso me salta a otra meditación de Eugenio, cuando podemos explicar por qué conmueve, ya ahí eso hace raíz. Entonces cada vez va a ser menos los momentos que nos venga a arrastrar la ola de la Matrix o la red de la Matrix, como querramos poner, o los cuadrantes limitantes en los cuales nos traen sufrimiento. Entonces cada vez vamos a tener más raíces para poder estar firmes. Entonces dice, mirar una pintura que conmueve es un regreso a lo que nos hicieron olvidar. Nos hemos olvidado. Y los yogis explican cuando empieza la identidad del ego, que es a partir de los 3 años. A los 3 años cuando la rodilla, ¿cómo se llama la parte de arriba? Rótula. Eso. Cuando la rótula, fíjense si tienen un bebé cerca, la rodilla, el huesito de rodilla no lo tiene. Pero a partir de que cuando se empieza a constituir la rótula y firme, ahí empieza el humano, el ser siempre se mantiene, el ser humano es un ser espiritual teniendo una experiencia humana, ahí empieza la identidad del ego. Entonces nos creemos y vamos identificándonos con creencias, con creencias familiares, culturales, en el ámbito donde nacemos. Empezamos a tomar una identidad que es necesaria, los roles que cada uno va tomando en la vida, pero no perdamos de vista la verdadera identidad. Ese yo soy que hablan las escrituras, esa identidad más amplia que hablan los pensadores científicos, esa identidad que tiene que ver con ese poder sanador, con esa capacidad de ser artistas que todos tenemos. Por eso, Eugenio, traernos esta capacidad, ya no hay limitantes ni dogmas religiosos y que cada uno se lo atribuye, sino que volvemos al origen de saber que todos tenemos esa posibilidad de crear. Lo que pasa que a veces lo tenemos tapados con mucho polvo, identificaciones falsas, entonces ahí empieza el sufrimiento. Entonces, esto va a quedar como un programa. No digo que en todas las meditaciones vaya a quedar, porque esto es como que se inspira y a volcarse, y que tengamos un cordón, yo lo hago cordón propio, un cordón para entrar y salir, y que me tenga atrapada lo menos posible, y ya le tenga mayor lenguaje sublime para que no nos tenga. Eh, entonces en esta presentación, en la cual hemos, la vez pasada, el jueves pasado, hemos hecho como una analogía con cómo podemos descubrir, esto queda escrito, así que esto yo después lo voy a subir y el que lo desee me avisa, cómo podemos descubrir de que en realidad estamos en una realidad, porque las realidades son muy reales, son tangibles. Entonces, ahora, esto de poner a un observador y estar dispuestos a observar a que lo que nos está llevando a que el verdadero arte, ya sea cuando uno plasma como artista y es receptor uno de esa obra y realmente puede captar que esa obra tiene ánima, tiene vida, vuelve a ese lugar de recuerdo con uno, ese sensor está disponible, no entra por el filtro de la mente y solo conmueve el ánima y es como una expansión. Por eso ese arte está. Y está plasmado de
puro arte, del verdadero arte. Ahora, ¿cómo identifico una obra en la cual, hagamos la analogía, puedo darme cuenta que esa obra, lo llevamos ahora al ámbito de los artistas, es una obra verdadera? ¿Cómo lo llevo yo en mi vida a que lo que se está presentando tiene que ver con esa verdad o me va a tener atrapada en las limitaciones y en el sufriente? Entonces, tomé del Google, bueno, cómo se hace un artista que se dedica a detectar si una obra es falsificada o es verdadera. Si proviene, porque nosotros mismos, o sea, podemos tener una vida copiada de acuerdo a lo que se espera por la sociedad, por la profesión, por todo, y falsifico y me identifico con eso y me sostengo, o puedo estar haciendo eso, pero en realidad estamos plasmando también ese arte. Sí, Mari, Me surge la palabra incoherencia. sí, claro, no coherente con ese sentir, ¿no? Por lo general, cuando uno es incoherente y lo lleva en mucho tiempo, eso provoca como Vibraciones, vibración. una Sí, guerra interna, y ahí es donde puede surgir una enfermedad, por ejemplo. claro, claro, así es. Entonces, pero muchas veces, y parte de nuestra vida podemos estar, yo lo llamaría, estar muertos en vida, haciendo lo que el otro espera y muy lejano de lo que uno está haciendo. Y a veces estamos, o sea, entre el mundo material, haciendo lo que tenemos que hacer, porque hay que hacerlo, pero no por eso, no por eso, esa persona que está haciendo lo que tiene que hacer, porque en su vida mundana lo necesita, no por eso está olvidado de su verdadero ser, ¿no? De esa esencia divina, como dice el tema y la musicalización de cuando lo escuchamos al inicio, en ese tema que salió de las meditaciones, de esa esencia divina. Y ahí lo podemos complementar con la aceptación de hacer lo que tenemos que hacer sin dejar de ser lo que somos. Exacto. Pero ahí hay que aplicar técnicas, Ujú. porque a esto lo podemos decir con palabras. Pero vayamos, pero ¿cómo hago? O sea, si tengo que resolver y tengo, no sé, van a cerrar un negocio porque no está habilitado, o bueno, hay que ocuparse de esas cosas, ¿no? Pero ¿se deja de ser artista por el hecho de estar haciendo las cosas que tenemos que hacer? No. Ahora es una actitud, es la posibilidad de crear. Posibilidad no, porque bueno, sí es posibilidad porque nosotros tenemos no solamente esa realidad, tenemos millones de posibilidades, ahí está, y en qué realidad queremos vivirla. Entonces, ahí revertir la mirada significa que podamos hacer, como desde visión yógica, por ejemplo, una meditación en el rol. Entonces, esa es una técnica súper poderosa en la cual hace que no nos perdamos en el personaje, que no nos perdamos en eso mundano que tengamos que hacer. Y Entonces, para eso es importante el entrenamiento de la meditación, de silenciar la mente. Entonces, cuando estamos en el rol, va a salir naturalmente. sí, tal cual. Entonces, en esta guía que aplica un artista que se dedica a observar si una obra de arte es verdadera o no, entonces dice, el primer punto es conocer al artista. Y yo creo que es un punto muy importante, porque si uno no se conoce a sí mismo, primero lo mismo, y conocer al artista, ¿no?
lo llevo ahora al paralelo de cada uno. O sea, tengo que conocer al artista, cómo es su impresión, cómo creó esto, con qué condiciones, por dónde estaba pasando el artista, pero aplicado a lo que nosotros también, y no puedo conocer, digamos, a la creación si tampoco me conozco amigo mismo, a mí mismo, amigo sí, ¿sí? Y es ese conocimiento de uno mismo, cuando empieza, no solamente en lo físico, sino también cuando empiezo a observar los pensamientos, la mente, qué es lo que está tirándome como flechas y que se disparan y yo puedo tener control, como lo estás haciendo Mari vos, en bajarlo y observarlo. Entonces empiezo a conocerme. Y cuando no puedo pretender decir, bueno, se puede hablar de Dios, se puede hablar de la dimensión sublime, no puedo conocerlo de afuera si todavía no me conocí a mí mismo. Entonces disponerse a conocer y a tallar, eso es liberador. Las técnicas que utiliza. Empieza a qué técnicas, pues estamos hablando, el arte, digamos, el verdadero arte es el que conmueve. Pero ¿qué técnicas utilizás para que el que está parado, la obra de Eugenio, el que está parado en el frente de la obra de Eugenio no se conmueve, o sea, se conmueve? ¿Qué técnicas utilizaste? ¿Qué pincel? ¿Qué aplicaste? Y es un estado interior el que se creó para plasmar esa obra, antes que la obra. ¿Se acuerdan ese ejemplo que da Eugenio del carpintero? ¿Qué es primero? ¿La silla o el carpintero? El carpintero. ¿La silla o ese pensamiento abstracto que creó la silla? ¿Desde qué lugar lo creó? ¿No? ¿Desde qué lugar creó esa silla que luego está plasmada afuera? El tipo de impresión. Uno le puede poner el cariz a esto y esto es, porque acá no hay que perder algo de vista. Nuestro punto de llegada es la liberación, es la sanación, es el estado de paz, de completitud, y que no está separado del todo, todo, digo, del todo del poder creador. Entonces, visto desde ese lugar, todo esto hace que podamos empezar a descubrir las impresiones sobre las cuales se basan la creación. Entonces, sí, Mari, yo le veo la cara. Sí, Pauli, ahí Laura dice si la obra es la que conmueve o si es el espectador el que se deja conmover, que es muy cierto lo que está diciendo Laura, porque si uno está cerrado, no hay nada que te conmueva, ¿sí? Tenés que estar con una predisposición. Bueno, a esa mirada, observemos ahora si fuéramos todos partes de la creación, de todo lo que vemos, hasta la creación del ser humano, las plantas, los árboles, los cristales, todo. Ujú, Y esa creación que emana creación, ¿desde qué lugar lo emana? Desde el bien. Por eso en ese estado de paz nosotros podemos decir que es el bien y anhelamos el bien, ese estado de completitud. Ahora, vamos a decir lo mismo. ¿Eso está disponible para todos? ¿Es la obra de esa obra creadora? ¿O nosotros nos cerramos a eso? Y ahí empieza el artista a pulirse para ser receptor de ese canal sublime. ujú. Por eso estamos nosotros. Por eso, como dice Laura, o sea, el que es receptor, yo puedo estar dentro de una obra, la miro y puedo decir que estéticamente está perfecta y no me conmueve. Y voy a hablar de que cómo era la impresión, cómo era la técnica que utilizó y me voy a valer solamente de eso para volverme, para copiar, digamos, esa técnica y darle el mismo tallado. Pero le está faltando el ánima, y ahora viene la palabra conmueve, el ánima que tiene magnetizado esa obra, que tiene que ver con el artista, en qué estado plasmó la obra. Por ejemplo, también, vamos a llevarlo a otro ámbito.
los que hacen Reiki o sanación pránica o cualquier técnica con energía, ¿sí? O sea, la técnica la podemos tener todos. Ahora, ¿cómo está el artista, el canal? Para transmitir eso puede hacer técnica, mover los brazos. ¿Lo puede hacer? Sí. Ahora, ¿desde qué lugar es canal? ¿Desde qué lugar el artista es canal y plasma su obra? Es exactamente lo mismo. Ahora, el receptor de sanación pránica, el receptor que está observando una obra, lo conmueve y depende qué tan está receptivo. Y no me quiero meter en otras cuestiones también, porque es más amplio en el sentido de que, bueno, el tema me saltó el tema, lo voy a decir, el tema del karma, que es acción y manifestación, o sea, las condiciones de la recepción de esa energía va a depender de la configuración de cada uno, en cómo está. No es matemático, porque uno puede aplicar la misma técnica en uno, en otro. Puede hacer el mismo cuadro y poner a dos espectadores en dos salones diferentes y uno salió como nada. A mí me pasó. Cuando fui a a la obra, yo salí maravillada y le hablaba a mi mamá, a mi hermana, a todos. Me miraban como diciendo, estás totalmente loca. ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? Y esa expresión de canales de luz que tenía esa obra, tenían palabras, tenían forma y había que, bueno, es lo que estamos hoy compartiendo también entre todos, de que ese poder sanador y es lo que mueve a Ataraxia, que era la palabra que decía Ataraxia, el arte y el poder sanador. Y arte, estas funciones son esas herramientas que tenemos para llevarnos a ese lugar y expandir todos nuestros talentos, porque eso es lo que nos permite. Así que eso bien Lau de que es tal cual. Depende. O sea, el artista puede haber plasmado, pero el receptor está mirando otro canal. Ujú. Tal cual. Está sintonizando con otra energía. Y está bien también, porque cada uno en determinada forma puede estar viendo lo distinto. Yo a veces hago lectura que tomo, y no les pasa de leer una vez una cosa y es otra cosa la otra vez. Porque uno está ya viendo o buscando, sintiendo que tiene que resonar con otra cosa y está en otro, es como subir la montaña. Ya vi el llano. Empezás a ver otra dimensión. Por eso nos caben las miles, millones de posibilidades. Porque depende de dónde sentimos que tenemos que habitarlas, ¿no? Por eso está bueno salir de la automatización con cosas pequeñas, cambiar la ruta por donde voy al trabajo todos los días, eh, observar todo a mi alrededor, si hay algo que cambió, si hay algo nuevo. Es todo un entrenamiento. Sí, es un entrenamiento y es una necesidad. Porque es como que te empieza a mover otro. Es como un llamador. Es Y un entonces llamado, es un llamador. sí. Entonces, bueno, poder aplicar, así como los que detectan una obra falsa, nosotros deberíamos ir, ir observando esa realidad, ir observando qué es lo perecedero de lo que no, observar cuál es, porque es como una falsificación que nos vamos nosotros, como si fuera un pavimento, nos vamos tapando con eso, pero nos perdemos de lo que en esencia está, ¿no? Y bueno, hablaba del conocimiento y por eso también en cada encuentro llevarlo a también, hay ciclos de encuentro de principios artísticos que están en la página, el ser antena de frecuencia sublime, en este se aplica el conocimiento, por ejemplo, tomo una de las filminas de ese encuentro que tiene un recorrido de un mapa mental, en donde esto que intentamos hacer es que sea un cordón para entrar y salir, ¿no? Y en ese objetivo es ser antena de esa frecuencia sublime, es lo que decíamos, sintonizar para poder conmovernos y volver a ese ánima. ¿Y cómo lo explican? Por ejemplo, desde los tibetanos, cómo esa energía que tiene que ver
qué buenos esos intercambios, porque nos da pie a que hablábamos esto, o sea, en el poder de la creación, el cual los tibetanos le llaman energía Fohat, y esa energía Fohat no es solamente energía física, sino que esa energía es además llena de sabiduría. Y la sabiduría es plasmar en vibración en diferentes formas, en la naturaleza, como podemos llamarlo en forma humana, la naturaleza en ver representado esa expresión de ese ser en diferentes formas vibratorias. Y eso se necesita una energía poderosa. El ser humano todavía está tratando de descubrir, ver cómo hace que... Pero en realidad eso se está manifestando todo el tiempo y baja permanentemente, está emanando y se plasma en diferentes formas y frecuencias. Cuando el artista se dispone en quietud, en ataraxia, a poner su mente calma, imperturbable, y conectado con ese poder creador, en pensamiento, en conciencia, porque eso ahí, llegar a ese estado es haberle jugado al ego, porque el ego dice, no, acá no hay nada, y puedo estar separado de eso. Acá no hay ningún poder, ni bueno ni creador, yo puedo valerme por mí mismo, y por mí mismo lo puedo hacer por mi propia voluntad. Sí, y la realidad es que a veces, eso a veces nos responde en la realidad que es así, pero llegado un momento hay algo que no, pero abrirse esa posibilidad, abrirse a ese estado, es un estado en el que capaz que encontramos en la escritura es hágase su voluntad. Y parece como que uno está resignando, ¿no? Pero en realidad es la voluntad del que creó todo. Entonces, por medio de esta energía Fohat, es el pensamiento divino, el pensamiento de esa dimensión sublime que se está manifestando. Y el verdadero artista que plasma en su obra, y podamos decir que esa obra es verdadera, es aquel que se dispuso en ese lenguaje sublime a bajar en diferentes lenguajes, en obra, en escultura, en hacer un puente, en lo que sea, en manifestar ese orden. Eso es lo que vimos en ese encuentro y por eso, bueno, ahí le podemos, así, seguimos tejiendo, porque el arte conmueve. Entonces, el arte conmueve. Bueno, acá hay un montón de cosas. Yo creo que no necesito un programa de 3 horas, 3 horas. Después nos reuniremos porque es. Aparte es como que, bueno, una cosa va tejiendo la otra y es como que vamos abriendo las puertas y decimos, uy, mira este lugar, este lugar, este lugar. Entonces, la inteligencia artificial, lo puse el otro día el programa. Bueno, eso también hubo un intercambio con Eugenio, por eso tendríamos que hablar otro programa más de inteligencia artificial. Lo vamos a dejar para una próxima. Tomemos nota. Hubo un intercambio con la inteligencia artificial que puse el programa del otro día. Entonces ahí te hace un mapa mental. ¿Viste? Vos, Mari, me dijiste, estaría bueno armar un mapa mental. Bueno, la inteligencia artificial lo hizo. Vos pones el programa, te lee, te hace el resumen y te hace el mapa mental. O sea, eh, ahí vamos a hablar si esto conmueve o no conmueve. Bueno, acá va a depender solo del receptor que quiera conmoverse, porque sabemos que la inteligencia artificial es una herramienta. Está bien, está tomando de lo propio, de una expresión. Ahora, cómo después esto lo aplicamos va a depender del receptor. Mira, lo que yo entiendo de la inteligencia artificial es que te ordena la información de una forma maravillosa, ¿sí? Después, bueno, cómo la utilices, obviamente depende de cada uno, ¿sí? Sí, 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 le da un alivio al hemisferio izquierdo, nos va a dejar un montón de tiempo para nuestro lado derecho Mm. y la expansión sublime. Así que todo eso, bienvenido, porque lo ordena y hace que lo podamos poner en un lenguaje más en el lenguaje práctico, me parece, en la parte práctica del hemisferio izquierdo. Entonces está bueno y junta toda la información rapidísimo. Así que, bien. Bueno, la palabra de conmover, conmoción,
que nos llevó el otro día, que está no me voy a volver a explicar, vean el otro programa, así no se va mucho en el tiempo. Así nos dedicamos a la meditación, que es lo importante. En realidad acá le estamos dando una explicación de lo que hacemos en la meditación. O sea, lo único que tenemos que hacer es meditar. Pero está bueno, necesita el alimento, la mente, para decir, ¿por qué estamos meditando? Y lo vamos a encontrar. No, y yo creo que es una cosa importante para mí el tema de que lo puedes aplicar en forma práctica cuando tenés abiertos los ojos y tenés que tener los sentidos en la vida cotidiana, digamos. Entonces te da la herramienta. Eh, Tener en claro el tema de, hagan el juego de buscar el diccionario de la realeza, me refiero a la Academia Española, a la Real Academia, en lo que dice la Real Academia, cuando buscan la etimología de la palabra. Les propongo eso, que hagan ese juego en el cual en uno nos quedamos atrapados en una emoción conmocionante, cuando en realidad, conmocionante porque es un estado emocional y parece perturbador y me quedo en la conmoción, a que conmoción sea un lugar en donde en la etimología de la palabra está relacionado con la palabra ánimo, y ánimo viene de ánima, del alma. Entonces, que esa conmoción, que ese estado que nos mueve, pero nos mueve puede ser algo, conmoción que nos perturba y es un lugar a donde no queremos salir, o esa conmoción que estamos ante el verdadero arte y hace esa expansión, es como el arte, es como que conectamos con esa ánima. Entonces, hagan ese juego de volvernos a ser observadores, observando la palabra, y la etimología de la palabra es grandiosa. Muy bien. Y esto también estaba en el cuarto encuentro de frecuencia sublime, y en que tomando de la obra de Eugenio, volviéndonos, y yo voy a dar la representación de esta obra, en donde el ego está representado con 12 lados en este formato, en el cual todos estamos haciendo roles, tenemos distintas identificaciones, y no solamente identificación en el rol, sino estamos hablando también de identificación con una realidad falsa, por eso hay que aplicar el observador, pero hay algo que se mantiene indemne, siempre sostiene el mismo brillo, que tiene que ver con esa ánima, recordemos esa energía Fojat, que dicen los tibetanos, llena de sabiduría. Somos como la expresión de esa misma sabiduría en sí misma, y hemos de aplicar los tres pilares de ataraxia, que es la actitud artística, el lenguaje sublime y disponernos a revertir la mirada. Así que esa es la práctica, la respiración, como lo hacemos también en esa retención de aire, es conectar con esas esferitas de luz, de esa energía Fojat, y que haga realidad ese, ese ser de luz como las autoiluminadas lunas. Así que ese es nuestro camino de ataraxia, y nos permite siempre recordar y volver a entrar a los salones y que se repita ataraxia. Yo diría estos 7 años, diría que repita esa hora maravillosa para entrar y salir. Y si no, seguimos divagantes en este espacio infinito de luz. Y tenemos justamente la meditación 102, que está en la página de Ataraxia. Esa, Eugenio, voy a compartir acá la meditación. A ver, a ver. Ujú, acá está. No sé qué hora es. ¿A qué hora es? Quedan 10 minutos, Pauli. ¿Cómo
¿Cómo vuela el tiempo? Bueno, la próxima la vemos completa todos. La vemos. Espere. Vamos a ir acá 10 minutos. La compartimos el link y para que la vean en las vacaciones tranquilos. Cierto que estamos. A ver, Eugenio. Ay, bueno, hay un poquito más. Doy que puede quedarse. Seguimos. Miramos. Bueno, vamos a quietarnos. Nos vamos a disponer a dejar las palmas de las manos hacia arriba. No crucen ninguna parte del cuerpo. La lengua en el paladar hace un cierre energético que nos permite conectar con esa paz, esa palma interior. Y tomamos una respiración profunda, cerramos los ojos y dejamos depositada la mirada interior en la zona del entrecejo. Los yogis le llaman Chidakasa. Inhalamos profundo, soltamos en el aire con la intención de soltar todo lo que sea ajeno a esta práctica, haciendo como un estanque a esos pensamientos y nos disponemos en esta meditación, la 102 del maestro Eugenio Kutika, en la cual se denomina el arte que no conmueve, no es arte. Así que allá vamos. No se escucha, Pauli. Expiramos. Ahora sí. Seguimos. Aspiramos. Contenemos. Expiramos. ¿Por qué les pedí que hablen más bajo? Porque lo que tenemos que lograr es silenciar el ruido de la mente. Porque somos el silencio. Vamos buscando el silencio. Aspiramos. Contenemos. Expiramos. Aspiramos. Contenemos. Expiramos. Aspiramos. Contenemos. Expiramos. Una última vez. Aspiramos. Contenemos. Expiramos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a tratar de dejar de pensar. Solo por 2 minutos. Mejor dicho, por 3 minutos. La forma de hacerlo es tratar de ver un color, porque el color no se puede pensar. Una figura geométrica también ayuda.
Cuando un pensamiento del pasado o del futuro, como decía Axel, trate de entrar en nuestra mente, lo vamos a detener y lo vamos a restringir. Al principio va a ser difícil, pero después cada vez es más fácil. Entonces nos concentramos en un color o en una figura geométrica. 3 minutos a partir de ahora. Recuerden que el ego, como decía Axel, va a tratar de entrar en nuestra mente en una forma de pensamiento ligado al pasado o al futuro. Eso lo vamos a restringir, lo vamos a frenar, no vamos a permitir de que entre solo por 3 minutos. Dos minutos y medio. Dos minutos. Sigan tratando de que no entre ningún pensamiento. Detener pensamiento es detener las programaciones. Con esto vamos a recuperar el contacto con nuestro niño interior. Dos minutos. Un minuto y medio. De esta forma nos vamos a conectar con nuestro poder. Un minuto. Como podrán sentir, oír, aumentan los sentidos porque nos estamos reconectando con lo que somos. Sin el silencio no puede existir esta conexión. 30 segundos. Vamos a abrir los ojos dentro de 30 segundos. Nos vamos a quedar quietos, en estado de suspensión, en el silencio.
15 segundos. Abrimos los ojos. Seguimos en este estado de no pensamiento. Vemos, oímos, sentimos con el tacto. Incluso el olfato aumenta. Esto que estamos sintiendo ahora es el estado previo que en un segundo Axel logra antes de tocar el piano. El poder es el aumento de la memoria, el aumento de la visión, el aumento de la audición, la claridad mental, el estar despiertos, el estar alertas. En este estado mental se pueden hacer cosas increíbles. Los artistas entran y salen de este estado al ruido de la mente de la vida diaria. Practican este ir y venir para poder hacer cosas extraordinarias. El arte es una actitud. Podemos hacer arte con cualquier cosa, con lo que sea. Es simplemente una actitud de excelencia conectada con el silencio interior. Porque en este estado mental en que estamos ahora nos damos cuenta de todo. Esta es la verdad que han ido negando las personas que se encuentran sin sentido a la hora de la verdad. Es esto. Vamos a sentirlo profundamente 30 segundos más. Como verán, nada nos perturba, nada nos incomoda. No tenemos miedo, ni siquiera tenemos deseo. Este es el estado mental de ataraxia, que los griegos lo vinculaban con la felicidad. Es esto. Sintámoslo.
Bueno, hasta aquí el día de hoy, el jueves de hoy. Gracias, gracias Eugenio. Namaste. Tengan Gracias. bendecido día. Namaste. Namaste. Muchas gracias. Namaste. Bendecido jueves. Gracias, namaste. Namaste. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Namaste. Namaste.